Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Muy buenas noches, señoras y señores, y feliz Navidad. Muchísimas gracias por estar esta noche especialísima con todos nosotros. Y la verdad es que yo tengo la gran satisfacción de dar la más maravillosa de todas las noticias que se pueden dar. Y es que un nacimiento, el nacimiento de hoy, transformó la historia de la humanidad. En esa locura de Belén hubo un antes y un después. El nacimiento de Jesucristo es el inicio de una nueva era, es el inicio de la esperanza, es el inicio de la luz y el inicio de la alegría. Por eso les vuelvo a repetir, feliz Navidad. Y esta noche, nada mejor que contar, al amparo de este pesebre, de este misterio, que por cierto es el misterio que preside la casa de mi madre, y lo he traído precisamente para compartirlo con todos ustedes, pues tengo la inmensa suerte de contar con don Cándido Otero, que es el arcipreste de Ferrol. Don Cándido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Yo creo que Pepa ha hecho un pregón maravilloso, pareces el ángel de Ferrol, ¿verdad? El ángel dice el evangelio que anunció a los pastores la gran alegría, pues tú también nos haces este bonito pregón de la Navidad. Muchas gracias, don Cándido, pero cuénteme, ¿qué es la Navidad? Porque no nos estamos despistando, porque no quieren alejarnos del auténtico sentido de la Navidad. Usted me hablaba de unas palabras preciosas de Benedicto XVI, que yo creo que podrían empezar, ¿verdad?, este programa. ¿Qué decía el Papa Benedicto? Pues el Papa Benedicto XVI comentaba, hablando un poquillo de la búsqueda de los magos que iban siguiendo el rastro de la luz de aquella estrella que habían visto en el oriente, y decía el Papa Benedicto XVI, en su inocencia ellos llegan a preguntarle a Herodes si sabe algo de dónde ha nacido el rey de los judíos, y Herodes parece mostrar buena intención, buena predisposición. Pues averiguadlo y luego venid y decídmelo a mí. Pero decía Benedicto XVI, la intención de Herodes no era una intención buena. Herodes quería sustituir al que era el centro de aquel acontecimiento, a Jesús, por él. Pues a veces nos puede pasar un poquito en esta sociedad en que vivimos algo parecido. Parece que todos celebramos la Navidad,
pero no todos buscamos el mismo sentido de la Navidad. La Navidad, la misma palabra lo dice, es natividad, es el nacimiento de alguien, del Hijo de Dios. Y esa es esa bonita noticia que nos dabas tú al principio. Bueno, pues a veces nuestra Navidad es verdad que se ha olvidado un poco de su centro, de su buena noticia, y la hemos llenado pues con otras cosas, entretenimientos, contenidos, consumo. Pues a veces podría ser este paralelismo que decía el Papa Benedicto XVI. Parece mostrar interés en nuestra sociedad por la Navidad, pero a veces es para cambiar el corazón de la Navidad. Y yo creo que nosotros los cristianos Claro, es lo que no como queremos. dice usted, cambiar el centro de esa Navidad. Pero esto, hablábamos usted y yo antes, fuera de micrófono, que esto ha pasado en relativamente poco tiempo. Y esto parece que es una especie de cruzada teledirigida precisamente con todo el sentido a destrozar ese sentido, respetando la Navidad, pero dejándola hueca. Efectivamente, a mí me sorprende en general cuando hablamos de la Navidad, pero incluso de tradiciones cristianas, que en muy poco tiempo como que se han vaciado de contenido. A mí me parece que estos procesos históricos o estos procesos sociales son más largos y siempre me ha sorprendido, me llama la atención decir cómo este proceso se da tan rápido. Y creo que no es fruto del azar, creo que bueno, quizá hay mucha inteligencia detrás queriendo eso, dejar hueco, digamos, todo esto que son nuestras raíces. Yo, en el lugar donde vivo, hay un árbol y la gente mayor siempre me dice, no deje el coche al lado de ese árbol porque está seco y un día le va a dar una sorpresa que va a caer encima del coche. Pues a veces quizá a nuestra sociedad le pasa lo mismo, hemos mantenido aparentemente el árbol, pero las raíces están secas. Y al final eso no es seguro. Claro, incluso esas raíces, si tomamos como el origen un poco de la civilización judeocristiana, que es el motivo, el cómo, el porqué de Europa, del gran pensamiento, de la esperanza, de la ilusión, simplemente aunque sea el concepto de persona, la categoría de persona, arranca precisamente de Cristo y del cristianismo. No se concebiría a la persona en su dimensión si no fuera por Jesucristo. Entonces, de esas raíces cristianas, de esas raíces judeocristianas y griegas, están intentando desde el propio centro de Europa, de arrancar esas raíces, de secarlas, porque incluso están alentando a que la gente diga algo así como felices fiestas, que obvie el nombre de Navidad, porque dicen que por respeto a todos, pero es que no hay mayor respeto que una locura de amor acontecida hace 2024 años. Y que cambia además todo el concepto de la era. Hay una nueva era. El nacimiento de Cristo supone un antes y un después. Es una era cristiana. Se cambia el calendario, se cambian las costumbres. Ojalá se cambiara el corazón. Pero eso es lo que hablábamos. O sea, ¿cómo no somos conscientes de que eso está ocurriendo y cómo no nos revelamos más? Aquí sí que hay que coger el toro por los cuernos en este momento, porque dice, es que es el cristianismo, todavía más, es el catolicismo, el último baluarte de la esperanza y de la felicidad del hombre, padre. Bueno, yo estoy convencido de que Dios es la razón de la felicidad humana. Precisamente lo que estás diciendo de la Navidad, yo creo que nos habla precisamente de esta historia de amor de Dios. Es decir, el amor no espera a que uno lo llame, el amor no espera a que le vayas a dar las gracias. Es decir, el amor si sabe que lo necesitas, ahí está por ti. Pues yo creo que el misterio de la Navidad es esto, es decir, Dios vino por mí, Dios vino por ti, Dios vino por quienes nos estáis oyendo, Dios vino a nosotros y ni siquiera espera gracias. Es más, todavía incluso acepta el riesgo de ser rechazado. Es decir, por eso esta experiencia de la Navidad nos habla de una visión distinta del hombre, de la historia, del sentido de nuestra existencia. Es decir, precisamente por eso esta Navidad es peligrosa.
La Navidad, Claro. perdónenme los oyentes, la Navidad de Santa Claus o de Papá Noel no es peligrosa, porque esa Navidad la cerramos otra vez y la guardamos el 7 de enero hasta el año que viene. Esta Navidad es peligrosa, porque esta Navidad cambia la historia, esta Navidad cambia los corazones de las personas. Esta Navidad nos dice que tenemos que construir el mundo de una forma distinta. Esta Navidad trae esperanza a la historia. Entonces yo creo que Claro, esta Navidad es la Claro. que quizá pone en tela de juicio nuestro modo de vivir hoy, nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de construir la sociedad. Pero esta es la Navidad de Jesús, esta es la Navidad de este Dios que vino a nosotros porque le necesitábamos, aunque no le recibiéramos bien, aunque incluso le cerráramos la puerta, aunque incluso hoy, como entonces, hace 2024 años, pues digamos que no le necesitamos. Pero todos tenemos experiencia de un amor incondicional, el amor es así. Sí, 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 El amor es completamente. así. Y por eso, pero a pesar de que se quiere eso, convertir en algo hueco esta Navidad, sigue latiendo profundamente en miles, millones de personas, porque sigue la bondad, la esperanza, la ilusión, la alegría, y se está reflejando en miles de símbolos. ¿Cuáles son los grandes símbolos del misterio, del pesebre, que es cuando llegan a Belén y se encuentran rechazados? ¿Qué es Belén? La entrada en Belén de esta familia santa que va a alumbrar la Virgen María a este niño y no tiene dónde quedarse. Bueno, lo primero, precisamente esta representación que tenemos aquí delante de nosotros, lo primero que vemos es una familia. Yo creo que el primer gran signo de la Navidad es que Dios quiso hacerse de nuestra familia. Ahora estos días que vemos en la tele, estas imágenes en los aeropuertos, estaciones de tren, familias que se reencuentran, que se abrazan, que se emocionan, pues yo digo, es un gran símbolo de la Navidad, porque la Navidad es esto. O sea, Dios viene a nosotros, decir, tendríamos que recibirle con la misma emoción, con la misma pasión con la que recibimos pues esas personas que estaban lejos, que vienen, que en el fondo nos damos cuenta de que nuestro corazón late de una forma distinta cuando está cerca de nosotros. Pues la primera imagen de la Navidad, esto es, Dios se vino a hacer familia, Dios vino a ser familia con nosotros. Y por eso María, José, el niño, son como el corazón de la Navidad, ese corazón que va irradiando, pues desde el portal de Belén va irradiando a los pastores, va irradiando a los magos que llegan desde más allá de las tierras de Israel, que llegan desde el mundo pagano, pero que van buscando signos de luz. Yo creo que todo lo que el Belén representa hoy, de algún modo, pues podríamos encontrar un paralelismo también en la sociedad. Es decir, a veces son los de lejos los que a través de signos que Dios va dando se ponen en camino, los que van buscando, escudriñando. Son curiosamente siempre los que tienen un corazón sencillo, los que entienden las cosas de Dios. Porque, bueno, pues la Navidad nos lo demuestra, pero a través de 21 siglos de historia son los que tienen corazón sencillo, los que entienden el lenguaje de Dios, porque es el lenguaje del amor, ¿sabes? Y el amor, el lenguaje del amor siempre es sencillo, es simple, es totalmente profundo, pero es sencillo y simple. Entonces son precisamente los más sencillos. Porque, por ejemplo, vemos Dios. En ese momento tenemos un mundo que está, bueno, en algunos sitios, pues fantástico. Ha pasado Grecia, está Roma, está el Imperio Romano, está todo. Y de repente, este Dios que juega con nosotros a despistar siempre, porque Dios Padre despista que da gloria. Si quieres, desde luego, como decía uno, si quieres que Dios conozca, se ría, cuéntale tus planes. O sea, Él va por otro lado. No sé quién decía en una ocasión que si a Dios pudiéramos comprenderle, no sería Dios. Bien, pues va por otro lado y de repente se fija en la Palestina de entonces, que es lo peor de lo peor. Y él se va a centrar ahí, en este carpintero, en esta virgen, en esta niña que tiene un mérito alucinante, porque la redención, ya la locura de la redención empieza en ella. Porque vamos, que te diga el Espíritu, bueno, lo de la Virgen ya es maravilloso. Y luego en Palestina, y luego los primeros testigos son los pastores, los que no quería nadie, los que estaban despreciados, y es a ellos. También creo otra cosa,
el Hijo de Dios nunca podría, decía una gran amiga mía, nunca podría haber nacido en una posada. Tenía que haber nacido en una cueva y tenía que tener como techo el cielo. Sí, En sí. una posada no lo veo. Y entonces, fíjese usted, El Papa Francisco habla de la preferencia de Dios por las periferias. Bueno, pues Belén es la periferia del Imperio Romano. Es decir, y ahí es donde Dios decide hacerse presente. Desde ahí es de donde decide Dios cambiar la historia. Y te diría más, e incluso en un pesebre. Lo hace en un pesebre. Hay un dato que es muy curioso. Belén es tierra de corderos, de corderitos. Y los sacerdotes sabían que para ofrecer en el templo de Jerusalén los corderos tenían que ser corderos sin defecto, corderos perfectos. Por eso cuando en Belén, que tenían mucha tradición, nacía un cordero perfecto, ¿qué es lo que hacían? Le envolvían en pañales y le colocaban en un pesebre, ¡anda! porque estaba protegido de dañarse. Por eso cuando los pastores reciben el anuncio del ángel, aquí tenéis la señal, un niño envuelto como los corderos y puesto en el mismo pesebre. Ellos entendieron perfectamente, el que viene es aquel que nos va a redimir, es el Cordero de Dios. Vale, por eso para nosotros los cristianos no es solo una ternura barata, Navidad, o sea, Navidad está vinculada a la encarnación con la redención. El niño que nace es ese Cordero perfecto que luego se va a entregar por nosotros en la cruz. Todos los pastores, los sencillos lo entendieron el guiño de Dios, porque en el fondo este anuncio a los ángeles es un guiño de Dios. Aquí tenéis un niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre, y ellos lo entendieron perfectamente. Este es el Mesías, este es el Cordero que esperábamos, y por eso dice que acuden jubilosos y adoran a aquel niño, reconocen, entienden el signo de Dios. Y esto es lo que también nosotros hoy, los cristianos del siglo XXI, pues también tenemos que saber desentrañar, saber leer hoy los signos que Dios nos está dando, porque Dios no ha dejado de hablar. ¿Verdad? Habla, porque dicen es que no Sí. se... No, primero, sobre todo en el silencio. Pero ¿verdad que Dios sigue hablando? Sigue hablando. ¿Y cuál es ese lenguaje de Dios, don Cándido? Pues mira, Dios, yo creo que lo primero que nos está hablando es a través del momento histórico que nos toca vivir. Dios para nosotros habla a través de su palabra. Cuando leemos el Evangelio o leemos la palabra de Dios, en cada época de la historia ha habido hombres y mujeres que de algún modo les desinstaló la palabra de Dios y supieron entender, supieron vincular lo que hoy viven con lo que hoy dice la palabra de Dios, porque ese es el reto. Dios habla uniendo lo que hoy vivimos con lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso la palabra de Dios, aunque siempre es la misma, digamos, la vamos comprendiendo de forma distinta en cada época de la historia. Pues hoy, en el contexto que nos toca, tenemos que unir la vida con la palabra, para saber encontrar de algún modo el camino que Dios nos está diciendo. Hoy tenéis que construir la vida, hoy tenéis que caminar a la luz de esta palabra, hoy tenéis que descubrir estos signos. Juan 23, el Papa San Juan 23 hablaba de los signos de los tiempos, pero los signos de los tiempos es esto, es unir la vida real, concreta, en este momento, que no es igual que hace 100 años, y la palabra de Dios. Ese es el primer signo. Pero bueno, Dios nos está hablando también a través pues, de personas, de situaciones, de lugares donde sentimos una presencia especial de Dios, y hay muchos lugares en la historia. Dios nos está hablando también a través de lo que la vida nos va poniendo delante. Porque bueno, pues no sé, Madre Teresa de Calcuta entendió la voz de Dios porque Dios le puso delante a los moribundos. Decir, y otro entiende la voz de Dios porque le pone delante pues una necesidad, un momento de fragilidad, le pone pues a los enfermos, le pone a los ancianos. Vamos leyendo también en función, porque Dios en ese sentido es muy pedagógico. O sea, Dios va guiándonos a entender su voluntad y lo hace, pues eso, con la paciencia del labrador. Va poniendo signos, va dándonos su palabra, va alentando el corazón y va abriendo la mirada. Porque yo creo que el problema que quizá tenemos hoy no es que Dios no hable, es que nosotros vivimos muy atrofiados, vivimos muy embobados por lo inmediato,
por lo que se consume y ya no vale, vivimos muy enfrascados ahí en la sociedad de este consumo, que no es solo consumo de bienes materiales, también consumo del tiempo, consumo de la vida, consumo del placer, y en el fondo pues eso no nos deja como muy sensibles Sí, 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 a sí. este modo de hablar de Dios. Completamente. Y ahora que estamos celebrando el nacimiento de un niño, es el nacimiento de una vida que va a ser durísima y que va a terminar en una cruz. O sea, este niño sale de unas pajas y de un pesebre para terminar en los maderos de una cruz. Es curioso, y su padre es carpintero. Sí, a nada que analice uno se queda con algunas cosas. Pero yo querría romper en este momento una lanza para todos, porque él ha tenido vida y nos ha dado la vida. Pero ¿y todos estos niños que no han podido nacer? Sí. Estos niños, porque alguien ha decidido que no nacieran, porque no, bueno, por cualquier circunstancia. Estos niños, hoy en día es curioso, pero se puede opinar de cualquier cosa, excepto de la gente que va a rezar a lo mejor delante de una clínica abortiva. ¿Pero por qué? Si nadie está obligando a nadie, lo único que se pretende es que uno sea consciente y se van a entender todas las cosas, pero ¿hasta qué punto una persona, yo, mujer, tengo derecho a hacer lo que yo quiera con otra vida que yo llevo dentro? Son dos derechos que están en constante, se conculcan si yo decido no dejar que ese niño viva. Es un problema el aborto hoy en día. Y a lo mejor lo que no se dan son soluciones a las madres, que se les puede decir, pero no, la sociedad es muy fácil, es como la eutanasia. Qué fácil es terminar una vida, qué fácil es no dejar que venga una vida, es mucho más económico para la sociedad. Pero ¿dónde está? La clave está en los cuidados paliativos, son más caros, pero son más dignos. La clave está en los cuidados, a lo mejor, el darle salida a esta mujer que quiere abortar y se le puede decir, mira, no te preocupes, estamos contigo, te vamos a echar una mano, a tu niño no le va a faltar nada, nos vamos a hacer cargo nosotros, incluso te vamos a dar un trabajo. Es más complicado. Pero es que son los grandes retos de España en concreto, el aborto y la eutanasia. Bueno, la Navidad que estamos celebrando es precisamente una fiesta de la vida, es decir, es fiesta de la vida. Y también nos habla de la dignidad que para Dios tiene la vida humana. O sea, si Dios decide hacerse uno de nosotros, si Dios decide asumir nuestra vida, porque Dios sabe que la vida del hombre es digna. O sea, la fiesta de la Navidad nos habla de la dignidad de la vida, desde su concepción hasta el final de la vida. Por eso nosotros, los cristianos, entendemos pues, que esa dignidad de la vida implica pues, el respeto desde el momento de la concepción a la vida misma, a la vida humana y hasta la muerte natural, ¿vale? Y eso implica en todos los aspectos, por eso la Iglesia no solo lucha por defender la dignidad de los niños no nacidos o de las personas enfermas en etapas terminales, sino también la dignidad de las personas pues en su dignidad laboral, en su dignidad humana, su dignidad educativa. Es decir, la Iglesia entiende que el ser humano es el gran proyecto de Dios, el gran sueño de Dios. Y bueno, pues en el fondo siempre parece como que hay esa tentativa pues de querer ser nosotros un poco dioses, sí. Un poco dioses, es decir, pues queremos hacer la vida a nuestra medida y bueno, pues a veces yo creo que la malogramos en el fondo. Cuando queremos ser dioses, cuando nos convertimos en dioses es, no sé, pues como el que quiere ser alfarero pero no sabe. Y al final acaba estropeando el barro. Pues a veces con la vida nos pasa lo mismo. Yo creo que la Navidad nos invita también a recibir gozosamente la vida como un regalo de Dios, como un proyecto de Dios y a aceptarla. Y yo creo que saborearíamos la vida mucho más, muchísimo más. Le encontraríamos el sentido verdadero que tiene la porque vida. Eso si no es muy peligroso, porque usted lo ha dicho, cuando el hombre se hace Dios, quiere ser Dios. Sí. Eso ha ocurrido con los grandes totalitarismos del siglo XX, ha ocurrido con el nazismo y ha ocurrido con el comunismo, porque han pretendido que el Estado sea Dios y sea precisamente
Y ahí, fíjese que los grandes enemigos a batir, tanto del comunismo como del nazismo, era precisamente la Iglesia Católica, con todo lo que se involucró la Iglesia Católica, porque al pobre Pío XII le han metido unos líos, el pobre, y él hizo mucho, precisamente para interceder de todos los judíos terribles y de todas aquellas barbaridades. Pero entonces, ese totalitarismo es cuando el Estado, que en este caso es tranquilamente Stalin y Hitler, asumen el papel de ser Dios. En el momento en que eso ocurre, la devastación es total. ¿Me deja que vayamos a publicidad? De acuerdo. Gracias. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes, y hablando de la Navidad y de la simbología de la Navidad, don Cándido. ¿Qué es toda la simbología que nos envuelve? Cuéntenos usted, estos símbolos que incluso parecen a veces paganos, y no, tienen muchísima raíz en el nacimiento de Jesús. Sí. Bueno, como todos saben bien, el cristianismo hasta el siglo IV es una religión perseguida por el imperio, con lo cual tampoco puede establecer ritos, no puede establecer lugares públicos de culto, etc. A partir del siglo IV, con, digamos, el fin de la persecución de los cristianos, es cuando empiezan a surgir también ritos, expresiones que de algún modo ayudan de un modo sensible a celebrar la Navidad. Bueno, hay sobre todo dos grandes símbolos cristianos. Uno es, curiosamente, nace primero el árbol que viene de Alemania. Se lo atribuyen a un santo alemán, a San Bonifacio. ¿Ah, sí? Dice que mandó cortar un abeto, ponerlo en una iglesia y
decidió decorarlo de la siguiente forma, que seguro que nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con nuestros árboles, Sí. aunque hemos perdido el símbolo. Les puso manzanas al abeto, recordando la manzana de Adán, y le puso velas, recordando la luz de Cristo. Entonces era el encuentro entre el primer Adán y el segundo Adán, entre el hombre pecador y el hombre nuevo que es Jesús. Por eso el árbol significaba como ese nuevo árbol de la vida. Es decir, en un árbol fuimos vencidos, en un árbol encontramos la victoria. Entonces esa suma de manzanas y de velas, que en el fondo pues nos damos cuenta que hoy le ponemos lucecitas, le ponemos Y las bolitas, bolitas, tal, claro. en vez de tener la forma de manzana, pues las hemos pintado de otros colores y tal, pero el árbol decorado recuerda sobre todo eso, nos recuerda a nosotros y recuerda a Jesús, que es la luz del mundo. Entonces, bueno, de Sí. hecho existe la bendición del árbol de Navidad para poner en nuestros hogares. A veces la gente dice, Ah, no, sí. es que este símbolo no es cristiano. Si es cristiano, ya digo, en el siglo VIII San Bonifacio lo incorporó a la tradición de la celebración cristiana de la Navidad. Y luego, bueno, pues el gran San Francisco de Asís Claro. nos regaló el misterio del Belén, le llamamos así, el misterio, porque es de algún modo el palpitar del corazón de Dios. San Francisco tuvo en cuenta algo que quizá en aquel momento no se tenía en cuenta, que es un poco la sensibilidad, la afectividad. San Francisco trabajó mucho eso. Entonces hizo visible aquello que celebrábamos de un modo invisible, que Jesús se había hecho hombre, que se había hecho visible a los pastores, a los magos, y precisamente celebrábamos el año pasado los 800 años del primer Belén en Greccio, que ahí fue donde San Francisco lo hizo. Y desde entonces, pues esta tradición se ha ido enraizando en nuestros hogares, yo diría casi hasta nuestros días, que curiosamente el Belén ha desaparecido de muchos sitios. Tristemente, bueno, pues ha desaparecido esta memoria gráfica de este amor que hablábamos antes, de este amor que vino a nosotros, de este amor que se hizo hombre, de este amor que viene a cambiar nuestra vida y a estar con nosotros, porque la Navidad no es la visita de Dios, la Navidad es la encarnación de Dios. Claro. Él se hizo hombre para quedarse contigo, es decir, nunca más vuelves a estar solo. Él se hizo hombre para estar contigo. Me parece, bueno, pues que hemos sustituido este misterio, bueno, pues por el Santa Claus, por el Papá Noel, ¿vale? Sí. Que yo creo que es, de algún modo, como la encarnación de otra Navidad, que mantiene la cáscara exterior, pero que ha perdido el interior, que ha perdido el sentido. Claro, porque es cáscara. Porque el Papá Noel, podríamos decir, se alimenta del consumo. Es decir, Papá Noel es buena noticia si puedes consumir. El misterio de Belén es buena noticia para los pobres, es buena noticia para los que están pasando un mal momento en su vida, es buena noticia para los que buscan esperanza, es buena noticia para los que todos le va bien, pero que no encuentran un sentido a que la vida vaya bien. Es decir, pues este misterio de Navidad, llena el corazón del hombre. A lo mejor, bueno, pues la otra forma de Navidad pues llena otras cosas, pero no llena el corazón. Y yo creo que hoy en día tenemos necesidad de que llene. de que se nos llene el corazón. Y los Reyes Magos, que son Sí. los grandes, bueno, los científicos del momento, y ahí vamos a la ciencia, los expertos en los astros, los completamente escépticos, podríamos decir, pero siguen una luz. Sí. Yo creo Sería la ciencia, digo, ¿cómo es? Los Reyes Magos, el símbolo de los Reyes Sí. Magos. Bueno, Reyes Magos les hemos llamado nosotros en nuestra tradición. Sí, que seguramente aunque, no eran reyes. Claro, el Evangelio de hecho habla de los magos. Claro. Y dice que los magos, lo que sabemos de ellos es que no pertenecían al pueblo de Israel, por tanto no formaban parte de la primera alianza, pero el Evangelio insiste que ellos ven un signo y a ese signo de algún modo desencadena una búsqueda. Es una búsqueda de la luz, es muy bonito, van siguiendo, ellos son rastreadores de la luz, ven un signo, una estrella y van rastreando, es decir, porque entienden que aquella estrella no está porque sí, aquella estrella anuncia algo, detrás de la apariencia de aquella estrella hay una buena noticia y ellos empiezan a escudriñar, a caminar, a seguir
hasta que, dice el Evangelio, la luz les llevó al lugar del encuentro. Entonces los magos yo creo que hoy representan mucho, porque hay muchísima gente en búsqueda, muchísima. Gente que incluso ha hecho experiencias pues de todo en la vida, de experiencias de vivir sin fe, experiencia de vivir pues con ideologías a veces contrarias a la fe, bueno, gente que ha pasado por todo tipo de formas de vida, pero que en un momento de su existencia llegan precisamente como los magos a este encuentro con la luz. Esa búsqueda que hoy en día se podría condensar en eso que se llama la meditación. El hombre necesita a lo mejor meditar para llegar a encontrar algo que lo llene. Primero a sí mismo. Ah. Primero a sí mismo. Es decir, es muy difícil encontrar al otro si uno no se encuentra a sí mismo. Es decir, encontrar a Dios requiere en primer lugar encontrarnos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que estar en el aquí y en el ahora para poder descubrir a este Dios que está aquí ahora. Es decir, en la vida de todos nosotros está Dios, aquí y ahora, pero a veces el que no está presente somos nosotros, no es Dios el que está ausente, somos nosotros muchas veces los que no estamos presentes en nuestra vida. Siempre estamos, y lo vemos en esta sociedad, siempre estamos en fuga. Nuestra sociedad es una sociedad en fuga, es una sociedad de consumo, o sea, consumimos en redes sociales y todo pasa, o sea, la vida, la duración de todo es muy breve, sí. Es muy breve, Sí, muy sí, frágil. Es decir, estamos siempre corriendo de un lado a otro, siempre estamos, a veces la gente lo dice, es que es curioso, llega octubre y ya estamos con el turrón, termina el turrón y ya estamos, es decir, pero en el fondo es eso, estamos como quemando, consumiendo la vida. Pero en el fondo a veces necesitamos todo decir, necesito parar, necesito encontrarme a mí mismo, necesito ser consciente de mi historia, de mi vida, de la significación de mi vida, precisamente para encontrar a Dios. Yo creo que a veces en la sociedad en la que vivimos no encuentra a Dios, no porque Dios no esté presente, sino porque estamos totalmente despistados de nosotros mismos. De nosotros mismos, y entonces el centro sería nuestro propio corazón. Buscar a Dios dentro de nosotros, no fuera. Claro. Claro. Cuando a Jesús le preguntan por el reino, Él dice, el reino está dentro de vosotros, el reino de Dios está dentro de nosotros. A Dios a veces le buscamos en todo lo exterior, pero Dios está en el interior, que luego nos lleva a vivir en comunidad, luego nos lleva a vivir en servicio a los demás, decir, pero el encuentro siempre es interior. Los santos, precisamente, pues nos hablaron de esto y nos enseñaron esto, decir, a Dios le encontramos, decir, cuando el hombre es capaz de encontrarse, de adentrarse en el misterio de sí mismo. Y por ejemplo, otro símbolo fuerte, que es Herodes. Herodes sería el poder desprovisto de toda ética, sería el poder por el poder. ¿Qué es Herodes? ¿Qué significa Herodes? Porque Herodes es terrible, porque es que Herodes va a hacer la gran matanza de los inocentes, precisamente buscando a su enemigo número uno, que es Dios y la luz. Bueno, yo, Herodes creo que simboliza de algún modo el apego, entiéndaseme bien, al propio sillón. Herodes no sé si quiere perseguir directamente a Dios o lo que ve es amenazado su puesto. Dice, si ha nacido otro rey, no vaya a ser que yo pierda mi sillón. Sí, y entonces es pragmático. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, no, es aquel que está dispuesto a decir a que nada ni nadie ocupe el centro, es decir, cuando nosotros, y esto se parece mucho a veces al momento que vivimos, cada uno de nosotros queremos ser el centro de todo y nos ponemos en el centro en todo, es decir, en los valores, algo es bueno o es malo, si a mí me conviene o no me conviene, pues de lo que vivimos, de lo que pasa, es decir, pues a veces tenemos un poco corazón de Herodes, es decir, porque si cabe, por decirlo así, el corazón de Herodes era un poco esto, es decir, aquí nadie ocupa mi lugar. Aquí ni Dios, ni nada, ni otra persona, decir, ocupa mi lugar y mi sillón. Entonces, si para defender que yo soy el centro de todo, tengo que destruir, tengo que matar, tengo que apagar la luz, se hace lo que sea necesario. Pues a veces nos pasa esto, a veces no con la crueldad de Herodes, pero a veces psicológicamente podemos tener procesos parecidos, es decir, en el fondo de pensar, decir, si yo no soy el centro de mi vida, si mis criterios no son los que ocupan el lugar de Dios, si lo que a mí me parece bueno, me resulta cómodo, me gusta, no es lo que está bien, pues entonces destruyo lo que haya que destruir. Entonces, pero eso en el fondo nos va vaciando.
eso en el fondo nos va vaciando. Y yo creo que quizá hoy también encontramos mucha gente que a veces, pues eso, aun teniéndolo todo, porque yo creo que vivimos en una sociedad en la que hoy pues tenemos más abundancia que otras generaciones, pero sin embargo yo lo que veo es que a veces hay como un dolor latente, hay una soledad profunda del ser humano. Es decir, aun teniéndolo todo, podríamos decir, para ser el mundo más feliz de la historia, sin embargo no lo somos. Es decir, a veces cuando leo digo, qué triste decir, pues aumentan las depresiones en niños, en jóvenes, la gente que no encuentra sentido a su vida. Es decir, en el fondo es como si hubiera un hilo de dolor que va recorriendo pues a las personas y, no sé, pues digo, aquí falta Dios. Es decir, expulsamos a Dios y nos parecía que seríamos los más felices del mundo, que no le íbamos a necesitar, que teniendo, pues eso, todo lo que nos era necesario para vivir bien, para trabajar, para divertirnos, para tener placer, etcétera. Es decir, no nos haría falta Dios, pero en el fondo estamos heridos. Y yo creo que la cura de esta herida es Dios. Por eso la Navidad es esa celebración tan bonita. Es decir, no estás solo, decir, hay alguien que es, decir, tu Salvador, que es el que viene a estar contigo, el que viene a curar esa herida profunda. Luego, otro personaje que es verdaderamente, que debió de, bueno, ya pudo morirse tranquilo, es Simeón. O sea, la Virgen va y presenta al niño. Y un anciano que lleva toda su vida esperando a ese niño, es la conmoción y la ilusión de ese anciano que de repente se convierte en niño y disfruta con aquel niño. Es un personaje bonito, Simeón. Sí. El anciano Simeón, bueno, él sí representa ahí un poco pues la esperanza de toda la humanidad, de todo Israel. Es decir, a veces vivimos así como el anciano Simeón, nos sentimos mayores, cansados, tal, pero cuando uno se encuentra con quien es la luz del mundo, Simeón dice esa oración, que curiosamente los sacerdotes, al finalizar el día, la última oración, rezamos esa oración del anciano Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ya descansar en paz, porque al fin mis ojos han visto a tu Salvador. Bueno, pues esta creo que es una experiencia muy gozosa. Es decir, el anciano Simeón representa la alegría de quien después de haber buscado, después de haber esperado, después de haber gastado la vida, al final puede descubrir que Jesucristo, aquel niño, era la luz. Y yo creo que es la experiencia. Yo conozco gente que después de un recorrido vital, pues habiendo pasado por muchas circunstancias, y a veces las vivieron sin Dios, pero al final cuando encuentran a Dios dicen, se me parece ahora, es el ahora. Puedo estar tranquilo, claro, porque confío en ti. Entonces, claro. Y ahora, lo que decíamos antes, este ahora significa ahora también estoy yo. Ahora está él, pero también estoy yo. Ahora, antes es como que el que estaba perdido era yo, pero ahora mis ojos te han visto, Señor. ¿Y ese sentido cuándo se encuentra? Porque hay mucha gente que lo busca, sobre todo mucha gente joven. Hay muchísima gente joven que sí, que busca muchas cosas, lo que hablábamos antes, que son un poco, pueden ser esos magos, pueden ser esas personas que lo buscan y no lo encuentran, y se encuentran con algo que es reiterativo. Sí, Jesucristo sí, pero no me convence la Iglesia. ¿Y ahí qué decimos? Bueno, yo lo primero que diría es que cuando celebramos el matrimonio decimos que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Vale? Esa frase es mítica en las bodas, pues yo diría lo mismo, es decir, no podemos separar aquello que Dios ha unido. Y Dios ha unido a Jesucristo, a su Hijo, lo ha unido a la Iglesia. Es decir, no podemos separarlo. Por supuesto que la Iglesia, que la formamos personas, pues dejamos mucho que desear. Pero también mi familia y la familia pues de casi todos los que estamos aquí, pues tendremos cosas que no nos gustan de nuestra familia, pero no podemos separar. Jesucristo no lo podemos separar de la Iglesia, que es ese pueblo que cree en Jesucristo y que va caminando a través de la historia, que va anunciando, decir, porque hoy nosotros somos creyentes, decir, gracias a la Iglesia. O sea, la Iglesia es la voz en este tiempo que anuncia a Jesucristo, que predica el Evangelio, que sigue realizando los signos de Jesús, es decir, los sacramentos, es decir, tú hoy puedes vivir el perdón, o sea, Jesús mismo te hace experimentar el perdón
a través de la Iglesia. Jesús mismo te hace experimentar que Él es el pan de la vida, es decir, a través de la Iglesia, en la Eucaristía. Dios te hace experimentar que Él es la salud de los enfermos, es decir, a través en la Iglesia, a través del sacramento de la unción. Entonces, yo creo que en el fondo tendríamos que hacer esta otra experiencia de descubrir a Dios, es decir, en la pequeñez y en la pobreza de la Iglesia. El reto en Belén estuvo precisamente aquí, en descubrir a Dios en un pesebre, descubrir a Dios a las afueras, en la periferia de Belén, descubrir a Dios en la periferia del Imperio Romano, descubrir que Dios se encarna en lo sencillo. Bueno, pues hoy y durante 2000 años, pues el Señor se ha encarnado, se ha vinculado a esta historia de la Iglesia con todos los defectos y con todos los pecados, pero la Iglesia también es verdad que nunca ha dejado de anunciar la luz, nunca. Y por eso vemos a través de la historia de la Iglesia grandes pecadores y conviviendo a la par grandes santos, Sí, grandes personas. Es decir, pues es un poco esa nuestra historia. Entonces yo en ese sentido diría que es verdad que hoy hay gente en búsqueda, pero yo a la gente le diría también que la búsqueda requiere entrega y compromiso, porque a veces queremos buscar, como estamos muy acostumbrados a las redes sociales, quiero buscar respuestas, pero respuestas en una pantalla, que no comprometen mi vida. La búsqueda de Dios compromete la vida. Entonces, efectivamente, es decir, hay que buscar a Dios, pero Dios se va revelando, Dios se va mostrando también en la medida en que uno se va entregando, en que uno se va comprometiendo, porque Dios te va revelando algo de sí, pero te va pidiendo también algo, o sea, te va pidiendo que algo tiene que cambiar en ti. Entonces, el encuentro con Dios, la búsqueda con Dios, es como una pequeña danza. O sea, Dios te revela algo, pero también te pide a ti algo. Es decir, y en el fondo es un poco todo esto que venimos hablando, es decir, ¿cuándo el hombre encuentra a Dios? Cuando Dios te ayuda a encontrarte a ti mismo, a descubrirte aquí ahora, y entonces es como que tus ojos adquieren la luz para poder descubrirle también a Él. Entonces yo diría, es verdad que hay gente que busca, pero también hay que dar este paso. La búsqueda requiere compromiso, requiere entrega, requiere fidelidad. O sea, la búsqueda de Dios hoy no puede ser una búsqueda pues como hacemos en redes sociales, ¿vale? Sí. Pues que se nos dé una respuesta por escrito, que luego ya veré si me gusta, si no me gusta, si me comprometo, si no me comprometo. Es decir, la pedagogía de Dios no es esa. Y hay gente que sí está haciendo este proceso. Y hay gente que sí está encontrando a Dios. Y lo que me llama la atención sobre todo es que a veces me impacta a mí mismo. Digo, pero qué alegría, qué fuerza tienen. Incluso yo a veces, como cristiano, digo, pues casi me siento viejo al lado de esta gente. Y a veces es gente mayor que yo en edad. Pero sin embargo tienen una fuerza, una vitalidad, una alegría. Y en el fondo, sin que me digan nada, lo entiendo. Han encontrado a Dios. Y yo le pregunto una cosa, porque la fe, por ejemplo, siempre se nos ha vendido un poco como un regalo, un don. Y yo, fíjese, le voy a decir aquí delante de los espectadores, le voy a hacer una confesión. Para mí, que la fe es más un ejercicio de voluntad. Yo escribí en una ocasión un poema y yo decía, Señor, creo en ti porque en ti quiero creer sobre todas las cosas. ¿Hasta qué punto es que yo, como quiero creer en ti, creo? Y el regalo no sé si me lo dan o no me lo dan, pero ¿qué es? ¿Un ejercicio de voluntad? A lo mejor, no sé, no sé qué santo era, Santo Tomás, hablaba un poco de la fuerza del intelecto buscando a Dios, porque en el fondo todas las criaturas tenemos ese corazón y ese cerebro buscando lo que verdaderamente es. ¿O es un don? ¿Cómo lo vemos? Mira, el Papa Benedicto XVI utilizó una imagen que creo que es muy bonita sobre la fe, ¿vale? Y él decía que la fe nace del encuentro. Dice, la fe nace de ese encuentro, de ese chispazo que surge cuando yo me encuentro con Jesús. Dice, y que continúa ese chispazo en el seguimiento. Entonces, mira, la fe requiere de los dos. La fe es don de Dios, es iniciativa de Dios. Es decir, por mucho que tú quisieras buscar a Dios, no llegarías a Dios si Él no tuviera la iniciativa. Tú puedes, efectivamente, el cuidado de la fe, el cultivo de la fe, el madurar en la fe,
Es decir, es una responsabilidad, pero la iniciativa siempre parte de Dios. Es decir, yo puedo conocer a Dios porque Dios se me reveló primero, suscitó en mí el deseo de conocerle y de profundizar más. Y ahora es donde sí viene el ejercicio, viene el cuidado de la fe, viene la responsabilidad de la fe, viene el formarme en la fe, viene el buscar momentos de encuentro con Dios, de celebración de los sacramentos. O sea, yo tengo que cultivar la fe, pero yo no suscito la fe, yo no la genero. La fe es un don de Dios. La fe es Dios que se pone en el camino de mi vida y yo puedo encontrarme o puedo escapar de él. Por eso esa imagen del Papa Benedicto tan bonita dice, la fe surge del encuentro. Es decir, Dios siempre tiene la iniciativa, Dios quiere encontrarse con todos. Es decir, ahora depende de nosotros el encontrarnos con Él y fruto de ese encuentro, pues desencadenar un camino de amistad. Yo en el fondo, lo digo muchas veces, esta imagen de Benedicto XVI la aplicamos a Dios, pero la entendemos desde la experiencia de la amistad. ¿Cómo surge la amistad? Pues la amistad surge de un encuentro, pero requiere un cultivo. No basta solo el encuentro, la amistad se cultiva, y una amistad que puede surgir con un chispazo fuerte, si no se cultiva, con el paso del tiempo se muere. Claro. Entonces, yo creo que aquí sería un poco la combinación. Es un regalo de Dios, porque podemos encontrar a Dios porque Dios se hace el encontradizo. Podemos creer en Él y podemos adorarle y podemos conocer su palabra porque Él se hizo carne. O sea, la iniciativa es de Él. Vale, pero la responsabilidad después también es nuestra de cultivarlo. Pero hay muchísima gente que, por ejemplo, dice, toma lo que es la religión como parte de su cultura. Es decir, yo he nacido en el seno de una familia católica, entonces a mí me han enseñado una serie de cosas, yo respeto una serie de tradiciones, yo cumplo con una serie de normas, yo voy a misa, yo me confieso más bien menos que más, y todas esas cosas, vamos a decir, pero resulta que digo yo, sí, pero es que forma parte un poco de mi manera de vivir, pero yo no he encontrado ese chispazo. No he visto tus ojos, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la tradición sí ayuda, pero a veces adormece. Y ese chispazo tiene que surgir. Él me tiene que venir a buscar. Pero ¿y si yo no lo veo? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hay procesos distintos. Quiero decir, el apóstol Pablo tiene una conversión fulminante, o sea, se cae del caballo y cambia radicalmente. Digamos, su periodo de cambio, de transformación, es muy breve. Y hay, bueno, pues historias de transformación, de cambio, de conversión, que son muy largas. Pero lo que sí tenemos la certeza y sabemos es que Dios busca a todos, sale al encuentro de todos. Lo que pasa es que, repito lo mismo, requiere también fidelidad. Requiere fidelidad por parte de aquel. A veces quisiéramos que Dios nos diera un signo determinante, fulminante, como el a San fogonazo Pablo. de San Pablo. Pero a veces Dios nos va dando pequeños signos, y tenemos que seguir ese camino. Y al final uno llega en 4 meses y tiene un cambio fulminante de vida, y otro pues le hacen falta 20 años. Pero al final el proceso, es decir, la meta de ese camino es la misma. Santa Teresa de Jesús, y hablamos nada más y nada menos que de la gran mística española, ya decía que estuvo durante 30 años seca como una paja. No me digas. Y es la maestra de oración. Pues nada más y nada menos que la maestra de oración dice que rezó durante muchos años sin tener sentimiento, despistada, distraída, hablaba de la mente como la loca de la casa. Es decir, pues a veces Dios, y a otras personas, pues Dios les regala el don de la oración de un modo inmediato. Bueno, pues no entendemos por qué Dios... Pero habrá que esperar. Pero habrá que esperar. Estar expectantes. Y sobre todo... Y alertas. Y sobre todo yo diría comprometidos también. Porque a veces es la parte que no entendemos de la fe. A veces entendemos la fe como algo intelectual. ¿Cuántas veces se oye decir, es que yo creo en Dios, creo que existe algo? Digo, bueno, esa es la fe del carbonero, es la fe de los demonios también, o sea, los demonios saben que Dios existe, pero es que nosotros no sabemos que Dios existe, nosotros creemos en el amor de Dios, que es distinto. Entonces el amor de Dios me cambia a mí, el amor de Dios me compromete a mí. Entonces la fe en la que nosotros creemos no es la fe en que existe Dios o existe algo, sino creemos en un Dios que hace historia con nosotros y por eso nos cambia. Entonces eso requiere también compromiso, y yo creo que a veces es
en lo que a veces tendríamos que profundizar un poco más. ¿Quieres encontrar a Dios en tu vida? A este Dios que ya está presente, tienes que comprometerte con Él. Y en pequeñitas cosas, en lo que Él te va pidiendo. Porque si no, claro, si queremos momentos estelares y luminosos y prodigiosos, pues a veces no acontecen. A veces no acontecen. A veces es el fruto de muy pequeñitos pasos. Y luego el gran símbolo de lo que estamos hablando, porque la Virgen sabe perfectamente, porque además la Virgen no es que crea, la Virgen tiene certeza, porque el Espíritu Santo hace en ella el prodigio de la encarnación, pero San José. San José es el gran actor de todo esto. Yo creo que por eso es el gran patrón de la Iglesia y de los sacerdotes. San José se encuentra con, diríamos hoy en día, con un marrón tremendo, porque se encuentra con María primero, que le dice María, mira lo que me está pasando, y él, como buen judío cumplidor, tiene la disyuntiva de decir, pues yo no me lo creo, yo la repudio, pero si yo la repudio, la lapidan, y si la lapidan, la matan, y yo la quiero. Entonces, San José es el que cree en María y el que es el sustento de esta familia, porque a María tiene a José, el niño tiene a José, José no tiene nada, José está solo ante un mundo y lo acepta de una manera maravillosa y se hace el protector de esta santa familia. Es el gran símbolo, San José. Sí. Mira, hay una cosa que me gusta mucho, una idea que es muy bonita, es decir, cuando Dios viene, pasó en Belén, creo que es muy gráfico, cuando Dios viene a la vida de alguien, Dios, por lo que decíamos antes, no es una idea, no es un pensamiento, cuando Dios viene a la vida de alguien, le implica en este proceso de la fe, le implica en la vida, le implica en el bien de los demás, Dios implica, y cuando implica, al final nos complica. Él lo implica y le complica. A San José le implica y le complica, pero también a la Virgen. Sí, San sí, Juan sí, Pablo sí. II hablaba de María, que es una imagen muy bonita, dice, la Virgen María es peregrina de la fe, porque a veces creemos que la Virgen María tuvo todo claro lo que era. María solo tuvo clara una cosa, decir, esto es lo que Dios quiere, fiat, hágase su voluntad, y ella se abandona, ¿vale? Digamos, ella inicia este camino de la fe, pero no sabiendo todo. O sea, María no sabía que tendría que ir a Egipto, María no sabía todos los momentos que tendría que pasar en su historia. Ella tiene una determinación, decir, esto es lo que Dios quiere, aquí estoy yo me comprometo, me implico y me complico con la voluntad de Dios. Y José también tiene su momento, su hágase. Dice que cuando el ángel le habla en sueños, dice cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Es también el fiat, el hágase de San José. Es decir, digamos, es una imagen muy bonita de la Iglesia, María y José, en torno a Cristo, y los dos, pues eso, Dios les implica, les complica la vida, ellos no tienen la seguridad de todo, lo que va a pasar no lo saben todo, porque Dios no da el planín a nadie, no lo da, ni siquiera al Hijo, decía Jesús, solo lo sabe el Padre, ni siquiera el Hijo. José y María no saben lo que va a pasar, pero sí tienen una certeza que es, digamos, la roca en la que está construida su vida, es, sea lo que sea, siempre con el Señor. Es decir, esa es su certeza, que se haga. No entendemos a veces todo lo de Dios, pero que se haga lo suyo. Y pues esa es la historia de la salvación. Bueno, pues lo que pasó ahí en este fiarse, implicarse y complicarse de José y María, este es el sentido de la Navidad cristiana. Es decir, ve tú hoy al portal y deja que Dios te implique y te complique la vida y construye esta historia con Él. Y entonces esta búsqueda de Dios, estoy seguro que al final encontrará respuesta. Ahí sí encuentra respuesta. Siempre que esté uno dispuesto, como usted dice, A implicarse y a complicarse. Sí, Esa sí. es la palabra. Pero hay una tercera parte. Hay una tercera parte. Dios implica, complica y al final simplifica la vida. Llama la atención cuando vemos la vida de los santos, que a veces hicieron prodigios, son superhéroes, y dices, y al final son sencillos, son simples. Es decir, primero Dios les implicó en algo, les complicó la vida, pero al final ellos llegaron a esa simplicidad, a esa sencillez, que es donde encontramos la verdadera felicidad. Pues yo creo que este es el proceso. Es decir, entonces, querer encontrar a Dios, es
decir, tenemos la oportunidad en Navidad. Tenemos que iniciar un camino que es desde aquí, desde el encuentro con Jesús, pero que nos lleve a esos 3 pasos: implicarnos, complicarnos y al final pues también llegar a esa simplicidad de la vida, porque esa simplicidad de la vida yo creo que es la experiencia del amor. El amor hace sencillas todas las cosas. A mí me llama siempre la atención, yo nunca lo creí, cuando estábamos en plena pandemia, digamos la cantinela de la pandemia era: esto nos va a hacer mejores. Y yo siempre lo pensaba, digo, no nos va a hacer mejores. Y me acordaba de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía: solo el amor nos convierte, solo el amor nos cambia. Es decir, el miedo no nos cambia. La pandemia, el miedo lo que nos hizo es aparentar unas conductas. Y la experiencia nos dice ahora, todo el mundo, me imagino que te pasará Sí, también sí, a sí, ti, sí, sí. cuando hablamos decimos que la pandemia no nos hizo mejores, que casi nos hizo peores. Sí, sí. O sea, la gente vive estresada, la gente vive enfadada, la gente vive Sí, es verdad. con resentimiento, no nos hizo mejores. Es decir, la experiencia del amor es la que nos hace mejores. Solo el amor. Solo el amor. Y San Juan, que tuvo una experiencia de Dios profunda, San Juan de la Cruz dice: solo el amor cambia, solo el amor convierte. Entonces, ese es el proceso de... O sea, la Navidad, por eso digo, no es un tiempo que se cierra el 7 de enero, es un camino que se empieza en Belén y que se continúa con Cristo. En esa implicación, complicación, Y pero al simplificación. final esa simplificación también de la vida. Es verdad. Y esta Sagrada Familia, que ahora vamos a celebrar precisamente el día 29 de enero, el día de la Sagrada Familia. Sí, sí. Y se abre ese día el año jubilar. ¿Qué es el año jubilar? ¿Cada cuánto se celebra? Sí, sí. Y porque no es como los años santos, es mucho más. Claro. Sí. Este año la Navidad que estamos celebrando, bueno, pues tiene un significado especial o tiene un valor añadido. Precisamente como dices, este año, ayer por la tarde, el día 24, el Papa abría en Roma la Puerta Santa de San Pedro y el día 29 el Papa ha pedido a todos los obispos del mundo que en sus diócesis y en sus catedrales hagan también una apertura del Año Santo. El Año Santo se celebra en la Iglesia desde el año 1300. Antes, al principio, se celebraba cada 100 años. Pero ¿qué pasa? Que una persona no podía, a veces no le coincidía celebrar un Año Santo. Entonces la Iglesia, para que todo cristiano pudiera vivir esta experiencia de gracia, que es el Año Santo, de conversión, de vuelta a Dios, es como si dijéramos una experiencia de decir: oye, vamos a relajar un poco la vida y vamos a volver a lo esencial, vamos a volver a las raíces. Esto de lo que estamos hablando ahora, Sí. decir de que como que hemos perdido las raíces, que se nos han secado. Bueno, pues el año jubilar es como esta invitación: volvamos a las raíces. Entonces, desde hace unos siglos se viene celebrando el año jubilar cada 25 años. El último año jubilar de la redención fue en el año 2000. Hay ahora otro en el 2025, el siguiente será en el 2050, 2075, 2100. Y este año jubilar es para toda la Iglesia y lo que nos invita un poco es a esto, es un poco volver a las raíces. Y el Papa Francisco además nos ha puesto como lema, decir, la esperanza. Es decir, quizá un poco hablábamos antes que la dolencia de nuestra sociedad, Sí, que lo sí, tiene todo, es la falta de esperanza. Entonces, pues el Papa también nos invita a esto, es decir, que trabajemos la esperanza a nivel personal, a nivel social, como Iglesia, y que seamos portadores de esta esperanza, porque en el fondo descubrimos que hay mucha gente en búsqueda, hay mucha gente en búsqueda de Dios, en búsqueda de esperanza, y que a veces pues no llega a encontrar, no somos capaces de acompañarles en esa búsqueda. Bueno, pues este año jubilar tiene ese valor, es decir, es un año de gracia, es un año especial de oración, de reflexión, es un año de conversión y es un año... Pues, o sea, es un año importantísimo. Es un año importantísimo. Y aquí de hecho, la Iglesia sí. solo lo celebra 4 veces en un siglo. 4 veces, por eso digo, Sí, es sí, importantísimo, es que no es eso de a ver si reengancho para el próximo jubileo. Claro. No, es que a lo mejor ya dentro de 25 a saber en dónde estamos. Sí, sí, ¿Y qué sí. celebraciones van a hacer? ¿Ustedes celebran el propio 29 Sí, en la iglesia, en San Julián?
el Papa pidió a todos los obispos del mundo que la apertura no se centre solo en Roma, los actos centrales son en Roma, sino que en todas las catedrales del mundo también se haga una apertura de este año, de este jubileo de la redención. Entonces, nuestra diócesis, bueno, seguimos todos los mismos criterios que nos señalan desde la Santa Sede, comenzará con una misa estacional que se llama, es decir, la Eucaristía, la celebración no empieza en la misma iglesia donde celebraremos la Eucaristía, sino en otra. Por eso este domingo 29, en la iglesia del Carmen el Ferrol, ahí nos congregaremos de toda la diócesis, del arciprestazgo, habrá un rito de inicio, ¿vale?, del año jubilar, y nos pondremos en camino. Es una imagen muy bonita. Ferrol, que es una ciudad tan procesional, ¿vale? Pues yo creo que entiende perfectamente esto, es decir, desde la iglesia del Carmen, como símbolo, nos pondremos en camino hacia la iglesia catedral, con catedral de San Julián, presididos por el obispo, por los presbíteros que le acompañemos y por el pueblo de Dios, ¿vale? Y lo iremos haciendo además con el canto de las letanias, que es muy bonito, porque es una imagen preciosa, es la iglesia de la tierra, que vamos pisando la calle Magdalena, con la iglesia del cielo, la invocación de los santos, es toda la iglesia triunfante, la iglesia militante, es decir, pues que entramos por esta puerta de la alegría, del encuentro, del júbilo. Entonces llegaremos a la catedral, en la catedral habrá un rito muy bonito en que también el obispo mostrará al pueblo de Dios la cruz, además una cruz muy significativa en Ferrol, que es la cruz de ánimas, la que utiliza siempre la Cofradía del Santo Entierro, que es de la concatedral de San Julián. Bueno, pues esa será la cruz que irá presidiendo, abriendo la procesión ese día. El obispo la mostrará al pueblo, invitará a entrar por la puerta de la cruz en el templo, luego dentro del templo comenzaremos con un rito del bautismo que nos recuerda que somos pueblo por nuestro origen bautismal, y luego ya habrá la celebración de la Eucaristía, y yo creo que será un momento también muy gozoso, muy bonito, de encontrarnos, pues de Ferrol, de Narón, de Neda, de todo el arciprestazgo de Ferrol, e incluso, bueno, pues vendrán de otros lugares de la diócesis también. Creo que es un momento también... ¿Y esto es en el Carmen a qué hora? A las 12:30. A las 12:30 allí comenzará la primera del parte... Del día 29, domingo 29, fiesta día de la Sagrada Familia, que además es un día muy bonito, porque la familia no solo es nuestra familia de sangre, que la queremos tanto, sino que la familia también es nuestra familia de bautismo, o sea, la iglesia. Entonces, ese día tendrá ese... Bueno, pues ese día que no se lo pierda nadie, porque es que hasta dentro de 25 años no lo van a poder ustedes volver a disfrutar. Entonces, que se pongan las pilas. Don Cándido, ha sido un auténtico placer estar con usted. Ya se nos acabó el tiempo. Ya me han avisado y ya me han dicho, pues ya está, se acabó el programa. Yo le agradezco muchísimo que haya estado diciendo todo lo que hemos estado escuchando. Usted es un canto a la esperanza y es un canto a la confianza en Dios. Y otra cosa importantísima, en la iglesia de Don Cándido, que es la San José Obrero, que es en el Alto del Castaño, a las 12 se celebra la Misa del Gallo. Las 12 de la noche. A las 12 de la noche. A las 00 horas. Y yo creo que es la única parroquia que celebró la Misa del Gallo. A las 12 de la noche. Bueno, o sea son pocas en la diócesis muy ya pocas, en las que se celebra. Porque todas son a las 8 o a las 7 y tal, pero a las 12, entonces el que no haya podido ir este año, por Dios, el año que viene, si Dios quiere, porque eso de la misa, es que eso sí, a las 12. Yo creo que es un signo muy bonito, es como una luz en medio de la oscuridad de la noche, es decir, es como el gran anuncio, es decir, es que Dios ha nacido, es decir, en el silencio de esta noche, en la oscuridad, es decir, la luz ha venido a nosotros. Y entonces, bueno, me parece que es todo un símbolo, tener la puerta abierta ese día, decir a Dios, y la puerta abierta también a toda la humanidad, a todos los hombres. Creo que es un gesto muy bonito y es una tradición antigua de la Iglesia, y creo que es una tradición muy, muy bonita la de la Misa del Gallo. Yo la encuentro maravillosa, y sobre todo a las 12 de la noche. Muchísimas gracias, don Cándido, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, y siempre feliz Navidad. Silent night, holy night,
converge